Capítulo 38. Demonio caminando en la luz. De las copas de nubes oscuras del cielo cayó la lluvia primaveral. Las gotas de lluvia eran delgadas como cabellos y al caer envolvieron la montaña Quimao en una capa de nieve fina. El comedor del primer piso de la posada estaba bastante vacío. Solo había 4 mesas de huéspedes. Fan Yuan estaba sentado en un asiento junto a la ventana. Sopló una ráfaga de viento que trajo consigo una atmósfera poética y el aroma de las flores. La lluvia ligera que cae del cielo es suave y fresca. El color de la hierba se ve desde lejos, pero parece cuando está cerca. Fan Yuan miró hacia afuera a través de una ventana y recitó un poema a la ligera antes de volver su mirada hacia la posada. Ante él había una mesa llena de buen vino y platos. El color, el olor y el sabor eran de primera calidad, especialmente el vino de bambú verde que resumaba la fragancia de alcohol junto con un toque de frescura. El licor de color verde oscuro reposaba tranquilamente en la copa de bambú. Desde su ángulo brillaba con un brillo similar al ámbar. En la mesa más cercana a él estaban sentados un abuelo y su nieto. Como eran humanos mortales, vestían ropas modestas. El abuelo bebió un sorbo de vino de arroz mientras miraba con envidia a Fan Yuan. Era evidente que le atraía el vino de bambú verde, pero no podía permitírselo. El nieto comió sus frijoles estofados, emitiendo un sonido crujiente de su boca mientras masticaba. Al mismo tiempo molestó a su abuelo, sacudiendo su brazo. Abuelo, cuéntame la historia de Renzo. Si no me lo cuentas, le informaré a la abuela que saliste a beber en secreto. Suspiro. Ni siquiera puedo beber en paz. El abuelo suspiró, pero su corazón mostraba una expresión de cariño hacia el niño. Con su brazo en forma de ramita, le dio unas palmaditas en la cabeza al niño. Entonces déjame contarte la historia de Rensun, quien le entregó su corazón al Gu de la Esperanza, escapando de su aprieto de ser capturado. La historia de Rensun fue el cuento más popular y difundido en este mundo, así como la leyenda más antigua. La historia del anciano era algo así. La historia menciona que Rensun pudo escapar de su aprieto gracias a la esperanza, pero con él el tiempo envejeció, y sin fuerza ni sabiduría ya no podía seguir cazando. Incluso se le cayeron los dientes, lo que le permitió masticar muchas frutas, lo que impidió masticar muchas frutas y verduras silvestres. Rensun sintió que la muerte se acercaba lentamente. En ese momento, el Gu de la Esperanza le dijo: Humano, no debes morir. Si mueres, tu corazón se perderá y yo perderé mi único lugar de residencia. Rensu está indefenso. ¿Quién quiere morir? Pero si los cielos y la tierra quieren que muera, no tengo otra opción. El Gu de la Esperanza dijo: Siempre hay esperanza en todo. Mientras puedas atrapar a un Gu de la longevidad, podrás aumentar tu esperanza de vida. Renzo había oído hablar de la existencia del Gu de la longevidad hacía mucho tiempo, pero agitó la mano con impotencia. Cuando el Gu de la longevidad se queda quieto, nadie puede detectarlo, y cuando vuela es más rápido que la luz. ¿Cómo podría atraparlo? Es demasiado difícil. El Gu de la Esperanza le contó a Renzo un secreto. Humano, no pierdas la esperanza, pese lo que pese. Déjame decirte que en la esquina noroeste de este continente hay una enorme montaña. En la montaña hay una cueva y en esa cueva hay un mar de gusanos Gu redondos y cuadrados. Mientras puedas dominarlos, no habrá ningún Gu en este mundo que no puedas atrapar. Incluso el Gu de la longevidad. Rensu no tenía otra opción. Esta era su última esperanza.
Se enfrentó a todas las dificultades y finalmente encontró la montaña. Arriesgó su vida y se aventuró a través de innumerables peligros para ascender a la montaña. En la cima de la montaña, cerca de la entrada de la cueva, utilizó sus últimas fuerzas para abrirse paso lentamente. El interior de la cueva estaba completamente oscuro y nadie podía ver ni siquiera sus propios dedos. Rensu caminaba en la oscuridad. A veces chocaba con las cosas sin saber qué eran. Esto le hacía resultar herido y lastimado por todas partes. A veces sentía que esta cueva oscura era enorme más allá de las palabras, como si fuera un mundo propio. Se sentía como si fuera la única persona en el área. Pasó mucho tiempo, pero no pudo salir de la oscuridad, sin mencionar que logró dominar a los dos gusanos Gu. Justo cuando no sabía qué hacer, dos gusanos le hablaron desde la oscuridad. Una voz dijo: humano, estás aquí para atraparnos, vuelve, porque incluso si tuvieras el Gu de la fuerza sería imposible. El otro dijo: humano, regresa, no te quitaremos la vida, incluso si tuvieras la ayuda del Gu de la sabiduría, es posible que no puedas encontrarnos. Rensu yacía exhausto en el suelo, jadeando. El Gu de la fuerza y la sabiduría me abandonó hace mucho tiempo, y no me queda mucha vida, así que estoy al borde de la desesperación, pero mientras haya esperanza en mi corazón, no me rendiré. Al escuchar las palabras de Rensu, las dos voces se quedaron en silencio. Después de un rato, uno de los Gu dijo: entiendo, humano, ya le has entregado tu corazón al Gu de la esperanza. No te rendirás pese lo que pese. El otro continuó: en ese caso, te daremos una oportunidad. Mientras puedas decir nuestro nombre, te permitiremos usarnos. Después de un rato, uno de los Gu dijo: entiendo, humano, ya le has entregado tu corazón al Gu de la esperanza. No te rendirás pese lo que pese. El otro continuó: en ese caso te daremos una oportunidad. Mientras puedas decir nuestro nombre, te permitiremos usarnos. Rensu se quedó atónito. Encontrar sus nombres entre todas las palabras del mundo era como encontrar una aguja en un pajar. Además, ni siquiera sabía cuántas palabras había en sus nombres. Rensu le preguntó rápidamente a Hop Gu, pero ese tampoco lo sabía. Rensu no tuvo alternativas y no le quedó más remedio que adivinar sus nombres al azar. Dijo muchos nombres y perdió mucho tiempo, pero la oscuridad no le respondió, por lo que evidentemente estaba equivocado. Finalmente, la respiración de Rensu se fue debilitando a medida que pasaba de ser un anciano a un hombre moribundo. Era como la escena del sol poniente. El sol que descendía lentamente ya se había reducido a la mitad del horizonte, convirtiéndose en una puesta de sol. La comida que había traído se fue reduciendo poco a poco. Su cerebro se fue volviendo más lento y apenas tenía energías para hablar. La voz en la oscuridad instó: humano, estás casi muerto, así que te dejaremos ir. Utilizando el tiempo que te queda, puedes salir de la cueva y echar una última mirada al mundo, pero nos has ofendido, y como castigo, el Gu de la esperanza se quedará aquí como nuestro compañero. Rensu apretó su corazón y rechazó: incluso si muero, no perderé la esperanza. El Gu de la esperanza se sintió muy conmovido y respondió con entusiasmo al llamado de Rensu, emitiendo una luz brillante. En el área del pecho de Rensu, una luz comenzó a brillar, pero esta luz era demasiado débil, no podía iluminar la oscuridad. De hecho, ni siquiera
podía cubrir todo el cuerpo de Rensu, sino que solo envolvió el área de su pecho. Sin embargo, Rensu podía sentir una renovada oleada de energía brotando de su cuerpo desde el Gu de la esperanza. Siguió hablando, gritando nombres, pero ya estaba confundido. Ya había dicho muchos nombres, pero no los recordaba y los repetía, desperdiciando mucho esfuerzo en el proceso. A medida que el tiempo seguía pasando, la vida de Rensu casi había terminado. Finalmente, cuando llegó su último día, pronunció la palabra reglamento. Un suspiro surgió de la oscuridad cuando una voz habló. Humano, admiro tu perseverancia. Has dicho mi nombre, así que a partir de hoy obedeceré tus órdenes, pero solo con mi hermano puedo ayudar a capturar a todos los Gu del mundo. De lo contrario, con mi habilidad solamente es imposible. Por lo tanto, deberías rendirte. Estás casi muerto. Bien podrías aprovechar esta oportunidad para echar una última mirada al mundo. Rensu está decidido y negó con la cabeza. Aprovechó su tiempo para seguir diciendo nombres mientras intentaba adivinar el nombre del otro gusano Gu. Pasaron los segundos y los minutos y pronto solo le quedaba una hora, pero en ese momento, sin saberlo, dijo la palabra regla. Instantáneamente la oscuridad se disipó. Los dos Gu aparecieron ante él. Como había dicho, el Gu de la esperanza, uno era cubito y se llamaba reglamentos. El otro era esférico y se llamaba reglas. Juntos formaban reglas y reglamentos. Los dos Gu dijeron juntos, no importa quién sea, siempre que sepa nuestros nombres, lo escucharemos. Humano, ya que sabes nuestros nombres, estaremos a tu servicio, pero debes recordar que es importante no dejar que los demás sepan nuestros nombres. Cuanto más personas sepan nuestros nombres, más personas tendremos que obedecerle. Ahora eres el primero en someternos. Dinos tu petición. Rensu estaba muy contento. Entonces les ordeno a ambos que vayan y me consigan un Gu de longevidad. Las reglas y regulaciones Gu trabajaron juntos y catalogaron un Gu de longevidad de 80 años. Rensu ya tenía 100 años, pero después de consumir ese Gu, las arrugas de su rostro desaparecieron y sus frágiles miembros volvieron a ser musculosos. Una aura vibrante de juventud emanaba de él. Con un golpe de panza, saltó sobre sus pies. Miró extasiado su cuerpo, sabiendo que había recuperado el cuerpo de un joven de 20 años. Eso es todo por hoy. Vamos a casa, nieto. El anciano, habiendo terminado la historia, terminó también su vino. Abuelo, continúame contando qué pasa con Rensu después. El nieto se mantuvo firme mientras sacudía la cabeza el brazo de su abuelo. Vamos, te avisaré cuando haya otra oportunidad. El anciano se puso su sombrero de paja y su chaqueta. Luego le dio a su nieto otro conjunto que era de un tamaño más pequeño. Los dos salieron de la posada, caminando bajo la lluvia, desapareciendo lentamente de la vista. Reglas y regulaciones. La mirada de Fan Yuan era oscura mientras hacía girar su copa de vino. Mirando el licor en su copa, su corazón se conmovió. La leyenda de Rensu se extendió por todo el mundo y casi no había gente que no la conociera. Naturalmente, Fan Yuan también había oído hablar de él, pero no importa si era una leyenda o una historia, dependía del conocimiento del lector. El abuelo y el nieto antes solo lo trataban como una historia, pero Fan Yuan podía entender el significado más profundo, justo como ese Rensu. Cuando no conocía las reglas y normas, exploraba en la oscuridad. A veces chocaba con cosas, chocaba con otras personas, lo que provocaba lesiones y un aspecto desastroso. Y a veces, en una área más amplia, se perdía y se confundía, moviéndose sin sentido de dirección ni propósito. Esta oscuridad no era pura oscuridad ni ausencia de luz. La fuerza, la sabiduría y la esperanza no podían oponerse a ella. Solo cuando Rensu
conocía las reglas y regulaciones y dijo sus nombres, la oscuridad se disipó y invitó a la luz, a la vida, a Rensu. La oscuridad era la oscuridad de las reglas y regulaciones, y la luz también era la luz de las reglas y las regulaciones. Fan Yuan desvió su mirada de su taza y miró hacia afuera a través de la ventana. Vio que, fuera de la ventana, el cielo todavía estaba oscuro, la vegetación era abundante y la lluvia caía a cántaros como si fuera niebla. Muy cerca, las altas casas de bambú se alineaban en fila y se extendían hacia el horizonte. Por la calle, varias personas caminaban con los pies manchados de barro por la lluvia. Algunos llevaban abrigos de paja de color verde grisáceo, mientras que otros llevaban paraguas de tela amarilla ensangranzados. Fan Yuan concluyó: el cielo y la tierra de este mundo son como un enorme tablero de ajedrez. Todas las formas de vida son piezas de ajedrez que actúan de acuerdo con sus reglas y regulaciones. Las 4 estaciones tienen sus propias reglas y regulaciones, rotando entre primavera, verano, otoño e invierno. El flujo del agua tiene sus propias reglas y regulaciones, fluyendo desde terrenos altos a terrenos bajos. El aire caliente tiene su propia regla y regulaciones, flotando hacia arriba. Los humanos naturalmente tienen sus propias reglas y regulaciones. Todos tienen sus propios puntos de vista, deseos y principios. Por ejemplo, en Aldea Guyu, la vida de los sirvientes es barata, mientras que la vida de sus amos es noble. Esto es parte de las reglas y regulaciones. Por eso, Chen Kui, que quería acercarse a los ricos y adinerados, está haciendo todo lo posible para tratar de escapar de su condición de sirviente. Wagan intentó todos los medios y métodos para complacer a su amo, usando sus autoridades para sí mismo. En cuanto al tío y la tía, se dejaron llevar por la avaricia y quisieron acaparar la herencia de mis padres. El anciano de la academia quiere formar maestros Gu para mantener su posición en la academia. Todos tienen sus propias reglas y normas. Cada profesión tiene sus propias reglas y normas. Cada sociedad y grupo también tiene sus propias reglas y normas. Solo al comprender las reglas y normas podemos ver la situación con claridad desde un lado, dejando atrás la oscuridad y abrazando la luz, sorteando las reglas con mucho que perder. Fan Yuan pensó en su propia situación, con el corazón despejado. Para el jefe de la familia Mo Guyue, Mo Shen es para proteger la prosperidad y los beneficios de su rama familiar. Mo Yan tuvo problemas conmigo y eso se consideraría violar las reglas, así que por el bien del honor de su familia no me hará nada. De hecho, incluso podría compensarme. En realidad, la familia Mo tiene una gran influencia, así que si arriesgan su reputación y están empeñados en castigarme, no hay nada que pueda hacer para resistir. Sin embargo, Guyue Mo Chen tiene miedo. No tiene miedo de romper las reglas, pero tiene miedo de que otros sigan sus pasos. En una pelea de jóvenes, si los mayores interfieren, agravaría la situación. Si involucra a los superiores, representaría una amenaza para toda la aldea de la montaña. El miedo de Guyue Mo Chen radica en esto. ¿Qué pasaría si en futuros conflictos otros pusieran sus manos sobre su nieto Guyue Mo Bei? En toda la línea familiar solo hay un varón. Entonces, ¿qué pasaría si muriera? Ese tipo de miedo, tal vez él mismo no se da cuenta, solo está protegiendo inconscientemente las reglas. Los ojos de Fan Yuan estaban claros porque tenía una comprensión y entendimiento perfectos del asunto desde el principio hasta el final. El apellido de Wagan no era Guyue, sino un extraño, un sirviente. Que un amo ejecutara a un sirviente no era motivo de alarma. En este mundo era algo normal. En el caso de Fan Yuan, la muerte de Wagan no fue crucial, sino su maestro, la familia Mo que estaba detrás de él.
Sin embargo, Guyue Mochen debería poder entender mi intención de compromiso y amenaza desde el momento en el que envié una caja con un cadáver picado. Eso también es lo que quiero que piense. Si no me equivoco, la familia Mo no buscará la muerte de Guagán. Por supuesto, si tuviera un mejor talento y fuera al menos de grado B, la familia Mo se sentiría amenazada. Incluso con la pérdida de su reputación, querrían reprimir una amenaza futura como yo. Se rió Fan Yuan en su corazón. Se puede confiar en la fuerza, pero también se puede utilizar la debilidad como ventaja. Aunque Fan Yuan estaba en el juego ajedrez como peón, tenía claras las reglas y regulaciones, por lo que ya tenía la mentalidad de un jugador. Un personaje común sería como Guyue Mochen o el anciano de la academia, que también conocían sus propias reglas y regulaciones, pero no estaban seguros de su falta de experiencia. Ser como Fan Yuan, que tenía una visión clara del panorama general y no conocía las reglas y regulaciones, era extremadamente difícil. Para entender las reglas y regulaciones, uno tiene que ser como Renzu, tropezando en la oscuridad y vagando sin rumbo. En ese punto, la fuerza, la sabiduría y la esperanza no servirían de nada. Uno debe dedicar mucho tiempo a atravesarlo por sí mismo y adquirir experiencia. Para que Renzu pudiera decir los nombres de las reglas y regulaciones Gu, esto fue después de pasar tiempo, bajo amenaza de muerte, lo que había intentado innumerables veces. Fan Yuan era un experto en reglas y regulaciones debido a sus 500 años de experiencia en vidas pasadas. Después de su renacimiento, creyó que podía crear un futuro brillante, no por la cigara de primavera y otoño, no porque no conocía muchos tesoros o secretos, no porque supiera lo que deparaba el futuro, pero debido a los 500 años de experiencia que había adquirido como persona, al igual que Renzu, controlaba el Gu de reglas y regulaciones y pudo capturar fácilmente todos los Gu del mundo. Y Fan Yuan estaba tan familiarizado con las reglas y regulaciones que era capaz de mirar hacia el mundo desde arriba y ver a través de sus verdades y mentiras. Ser meticuloso y preciso, ir directo al meollo del asunto. Me río con orgullo mientras estoy en la cima del mundo, mirando fríamente a las personas en el mundo que se comportaron como peones, obedeciendo sus respectivas reglas y regulaciones, viviendo sus vidas de manera sencilla. Las reglas y regulaciones de la oscuridad son oscuridad, y las reglas y las regulaciones de la luz son luz, pero el demonio renacido había puesto un pie en el camino de la luz.